I gave you my heart. Hola, hola, yo soy el profe Jeff, espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy quiero compartir con ustedes algunos tips que nos pueden servir a nosotros como docentes o papás para empezar a hacer una detección temprana de lo que pueden ser los trastornos del aprendizaje, ya que muchas veces confundimos estos trastornos con pataletas o con actitudes de mal estudiante en nuestros chiquitos. Entonces es importante que como docentes y como papás nosotros empecemos a entender por qué se presentan este tipo de por qué se presentan este tipo de problemas en nuestros niños y cómo actuar frente a ellos para que esto sea más llevadero y el proceso de aprendizaje no se vea afectado, ya que los chicos van a empezar a evidenciarlo y hacerlo visible a partir de algunos rasgos característicos. Así que te invito a que veas este video y le prestes mucha atención para que tengas conciencia sobre esto y puedas empezar a atender estos casos con la mayor prontitud posible. Bien, en primera medida vamos a tener este trastorno del aprendizaje, el cual denominamos como la dislexia. Esta se caracteriza por ser un trastorno del aprendizaje que supone la dificultad para leer a raíz de problemas, para identificar los sonidos del habla y para comprender cómo estos se relacionan con las letras y las palabras. A lo que nos referimos con esto es a la decodificación de los símbolos lingüísticos. La dislexia también se puede denominar o conocer como la dificultad de lectura. Afecta zonas del cerebro que procesan el lenguaje. Por otra parte, las personas con dislexia tienen una inteligencia normal. O sea, es decir, son personas con un común y corriente, simplemente que presentan un problema o una variación en lo que es la adquisición del lenguaje y en la manera en que lo decodifica. Y por lo general, también una visión normal, es decir, que pueden ver y observar detalladamente. La mayor parte de los niños con dislexia puede tener éxito en la escuela con la ayuda de un tutor o de un programa de enseñanza especializado, pero aquí también es muy importante el apoyo emocional que nosotros le brindamos a estos chicos a la hora de que se enteran que tienen este trastorno de dislexia. Entonces es importante que le prestemos nosotros mucha atención a esas banderas rojas que nos van a indicar cuando se está presentando el problema de dislexia, y esto ocurre en la manera en que ellos empiezan a decodificar el lenguaje. ¿Listo? Aunque la dislexia no tiene cura, la evaluación e intervención temprana producen los mejores resultados. En ocasiones, la dislexia no se diagnostica durante años y permanece sin ser identificada hasta la adultez, pero nunca es tarde para buscar ayuda. Sin embargo, es importante que nosotros vayamos prestando atención a todos esos signos de alarma que el niño nos presenta desde una edad temprana para que esto no se nos vuelva un complique con el tiempo. ¿Listo? Entonces estar muy atentos también a los trazos que hace, en la manera en que lee, en la manera que se expresa, porque van a ser factores que nos ayuden a nosotros a indicar que puede haber un problema de dislexia. Cuando tengamos esta leve sospecha, podemos acudir en primera instancia a un terapeuta del lenguaje para que él nos ayude a descartar si existe o no este diagnóstico en el niño.
y de esa misma manera podamos actuar de una manera acorde a su proceso. ¿Listo? Recordemos que la dislexia es algo que se presenta de diferente manera en todos los chicos. Se presentan casos similares, pero cada individuo la presenta desde diferentes contextos y diferentes perspectivas. Es decir, que es algo muy autónomo en uno. Bien, dentro de esta gama de los trastornos del aprendizaje también se presenta uno muy común que nosotros podemos evidenciar en nuestra aula de clase y en casa, que es la disgrafía, la cual es una dificultad para coordinar los músculos de la mano y del brazo en niños que son normales desde un punto de vista intelectual y que no sufren deficiencias neurológicas severas. Esta dificultad impide dominar y dirigir el lápiz para escribir de forma legible y ordenada, es decir, lo que nosotros conocemos como una letra bonita. Cuando se presentan problemas de que los chicos escriben mal y tienen malos trazos a la hora de hacer su letra, que nosotros como docentes no la podemos leer, es posible que se esté presentando un caso de disgrafía. Bien, la escritura disgráfica suele ser parcialmente legible, ya que la letra del estudiante puede resultar muy pequeña o muy grande con trazos mal formados. El disgráfico no puede respetar la línea del renglón ni los tamaños relativos de las letras, ya que representa rigidez en la mano y en su postura. Incluso hay veces en que escribe en sentido inverso de derecha a izquierda. Bien, esto que acabamos de decir pueden ser algunos de los signos que podemos tener para nosotros poder decir que existe disgrafía. Entonces tenemos que estar muy atentos a esos pequeños detalles que a veces damos por alto y creemos es que el niño lo está haciendo por hacerlo y por no querer tener una letra bonita, pero puede estar presentando un problema de disgrafía. Entonces es importante que estos elementos que se presentan en su escritura sean detallados y estudiados por nosotros para poder emitir un juicio de valor y decir que está presentando disgrafía. Por otra parte, los disgráficos no pueden escribir a velocidad normal. Por eso, los especialistas recomiendan no presionar a los niños afectados exigiéndoles mayor prisa. Es decir, que esto es un proceso de calma. Es un proceso que requiere mucha paciencia para ir estimulando no solamente sus músculos, sino también su agilidad mental. Es decir, que se pueda conectar tanto mentalmente como motrizmente. Entonces, este es un proceso de paciencia para que el niño pueda tener un resultado factible. Ok, bueno, existe otro trastorno del lenguaje, el cual es la disfasia. La disfasia es un trastorno en la adquisición del lenguaje que se manifiesta en una alteración tanto en la competencia de expresión como en la comprensión del lenguaje. Bien, aquí tenemos que tener muy en cuenta que los niños disfásicos presentan un déficit en el lenguaje. Pilas pues, tanto a nivel comprensivo como expresivo. Es decir, que aquí se ven afectados dos factores y son el factor de la comprensión y el factor de la expresión. Bien, hay que tener muy en cuenta estos dos factores para poder determinar si nuestros niños están presentando un trastorno de disfasia. Pilas pues, tienen que tener en cuenta también que se suelen utilizar gestos y mímica para poder expresarse, es decir, que el niño hace mucho uso de su lenguaje no verbal, es decir, que recurre a su expresión corporal para poder comunicarse. Existe una serie de síntomas que son los que aparecen con más frecuencia y que son los relacionados con la expresión y comprensión del lenguaje. Por ejemplo, omisión de elementos gramaticales a la hora de organizar una frase. En ocasiones suelen manifestarse pocas intenciones de comunicarse con los demás. Pobreza del vocabulario. Dificultad para utilizar los pronombres personales. No suelen utilizar preposiciones y conjugaciones. Los verbos los suelen emplear en infinitivo. Dificultad en la adquisición de los morfemas como el género, número y morfemas verbales. También existe una alteración de la comprensión, pudiendo parecer en ocasiones sordos. Dificultad para recordar y repetir frases largas. Reaccionan muy bien a los apoyos no verbales
y por ello la utilización de gestos les ayuda muchísimo. Repetición de las palabras sin saber su significado. Con frecuencia estos síntomas van acompañados de otros síntomas como, hay que tener mucho cuidado con esto, alteraciones de estructuración espacial y temporal, dificultades en la praxis orofaciales, movimientos que intervienen en la articulación de los fonemas, alteraciones del ritmo, dificultades psicomotoras, retraso en las destrezas motoras, lateralidad poco definida o adquisición tardía de la lateridad, déficit de atención e hiperactividad, problemas de discriminación auditiva, tienden a confundir unos sonidos con otros o no identificar determinados sonidos que sabemos son familiares para el niño. Y por último, las alteraciones en la memoria auditiva, capacidad del niño para retener y reproducir una serie de números o palabras emitidas verbalmente. Es decir, que aquí vamos a evidenciar que el sistema verbal del niño es muy limitado, cosa que lo lleva a expresarse simplemente con su lenguaje corporal. Bien, ahora cabe destacar que los trastornos del aprendizaje no solamente se basan en los trastornos que están ligados a lo que tiene que ver con la competencia comunicativa del lenguaje de cualquier lengua materna, sino que también estos se transportan a otras áreas del conocimiento y mucho más a esas áreas del conocimiento que son esenciales o básicas en el aprendizaje del niño. Por lo tanto, hablamos también de las matemáticas y aquí se presenta un trastorno que se llama la discalculía. La discalculía o dificultad en el aprendizaje de las matemáticas es una dificultad de aprendizaje específica en matemáticas que es el equivalente a la dislexia. Solo que en lugar de tratarse de los problemas que enfrenta un niño para expresarse correctamente en la lengua materna, se trata de la dificultad para comprender y realizar cálculos matemáticos. La discalculía se caracteriza por la presencia de dificultades en perceptivo-visuales, dificultades amnésicas, orientación espacial, esquema corporal, figura y longitud, distancia y tamaño, y presenta déficits motores y de velocidad del procesamiento. Bien, aquí podemos decir que entre los diferentes síntomas que se producen dentro del fenómeno de la discalculía se podrían destacar los siguientes. Por ejemplo, las dificultades frecuentes con los números, la confusión de los signos, la identificación, la reversión o la transposición de números, dificultades amnésicas relacionadas con la información numérica, errores en las operaciones matemáticas básicas como suma, resta, multiplicación y división, dificultades con las tablas de itinerarios, cálculo mental, señas y direcciones, buena capacidad en materias como ciencias y geometría, hasta que se requiere un nivel más alto que exige usar las matemáticas. Dificultades relacionadas con la orientación espacial, tanto la propia como la de objetos, dificultad con los conceptos abstractos del tiempo y la dirección, incapacidad para realizar planificación financiera o presupuestos, incapacidad para comprender y recordar conceptos, reglas, fórmulas, secuencias matemáticas o sencillamente el orden de las operaciones. Tenemos también déficits en referencia a las relaciones entre figura y longitud. Hay errores de transcripción, por ejemplo, escribir números dictados, dificultad para llevar la puntuación durante los juegos, ansiedad ante aquellas tareas y actividades relacionadas con las matemáticas, dificultades para realizar abstracciones y elaborar asociaciones a partir de material numérico. Y hay una característica importante o un rasgo fundamental para detectar esta anomalía, y es que se utilizan los dedos para contar. Es importante que nosotros prestemos mucha atención a todos estos factores de riesgo que nos pueden indicar a nosotros que nuestros estudiantes pueden estar presentando este trastorno de discalculía. Y no solamente nuestros estudiantes, sino nosotros también como adultos o como adolescentes, porque este es un trastorno que si no se trabaja a tiempo puede repercutir a largo tiempo y seguir avanzando. ¿Listo? Bien, ahora vamos a hablar de otro trastorno que compone esta gama de trastornos
el cual es la dispraxia. La dispraxia se refiere a problemas con el movimiento. Eso incluye dificultad en 4 habilidades claves. Pilas pues, estas habilidades son las habilidades motoras finas, habilidades motoras gruesas, planificación motora y por último la coordinación. ¿Listo? Hay que tener muy en cuenta estas 4 habilidades para poder hablar de que se presenta este trastorno de dispraxia. Generalmente, estos desafíos no ocurren por sí solos. Los chicos que tienen dificultades con las habilidades motoras a menudo tienen otras condiciones. Las dificultades más comunes que coexisten, es decir, que están relacionadas, o sea que esto es un paquete de dificultades que vienen entrelazadas, incluyen el TDAH y dificultades del funcionamiento ejecutivo, dificultades con la transcripción y la escritura a mano, como la disgrafía. Dificultades del procesamiento sensorial, problemas de salud mental como la ansiedad, velocidad de procesamiento lenta, autismo. Bueno, aquí es importante aclarar y saber que la dispraxia no es un diagnóstico formal. Por eso la DCD es el diagnóstico oficial para las dificultades motoras. Revise las señales del DCD a diferentes edades. Algunos padres se preguntan si las dificultades con las habilidades motoras desaparecen. La respuesta es no. Pero con intervenciones las habilidades pueden mejorar. Por eso es importante que nosotros antes de recurramos a un experto o a un especialista, ¿sí? Valga la redundancia, que se especialice en estos temas para poder tomar cartas en el asunto y poder tener un plan de acción que sea beneficioso para tratar este problema. Por eso es importante acudir primero a nuestro pediatra si estamos en una edad pequeña, para que él nos guíe y nos forme una ruta de intervención que sea lo más beneficiosa para poder tratar estos temas, ya que en este trastorno convergen muchos más problemas, no solamente los problemas que están referidos al movimiento, sino que se ven involucrados otro tipo de trastornos. Entonces es importante que nosotros al momento de actuar frente a este trastorno tengamos nosotros el aval y el diagnóstico propio del profesional. ¿Listo? Bien, ahora venimos a hablar de una que es muy común y muchas veces la pasamos por alto porque creemos que es simplemente un capricho o algo que el niño está haciendo por llamar la atención y lo dejamos pasar como si nada. Pero las disfemias son muy importantes para tratar, ya que también nos ayudan a evitar muchísimo el bullying que sufren estas personas por su condición verbal. ¿Listo? La disfemia o tartamudez es una perturbación de la fluidez de la expresión verbal caracterizada por repeticiones, bloqueos, espasmos o prolongaciones involuntarias de sonidos y sílabas sin que existan anomalías en los órganos de fonación. Se acompaña frecuentemente de mutismo, retraimiento y evitación de situaciones en las que los niños se vean obligados a comunicarse. Ojo pues, ¿por qué? Porque les da pena que se les burle por este problema que conocemos como tartamudez. Muchos autores emplean el término disfemia para referirse al trastorno y tartamudez como la forma peculiar de habla. Bien, según su origen podemos diferenciar dos tipos de disfemia. Una que es de índole neurogénica, lo cual es un resultado de una comunicación deficiente entre el cerebro, los nervios y los músculos como consecuencia de una patología cerebrovascular. Pero por otro lado encontramos la que tiene una índole que es de origen psicógena, el cual es de origen psicológico y puede estar provocada por un trauma grave o por situaciones de angustia o ansiedad. Cabe destacar que es importante que nosotros tengamos en cuenta lo siguiente. Según su sintomatología la podemos diferenciar. Tartamudez tónica, la cual se caracteriza por el habla entrecortada con espasmos iniciales. El niño emite a continuación un discurso precipitado acompañado de una gran tensión muscular. Tartamudez clónica.
Se caracteriza por las repeticiones silábicas involuntarias y bruscas antes de iniciar la frase o en el curso de la misma. Se acompaña de contracciones labiales breves y rápidas. Tartamudez mixta. Este es el tipo más frecuente que existe de disfemia. Esta combina características de los dos trastornos que hemos hablado anteriormente. Su causa no está plenamente identificada, si bien parecen intervenir en la misma tanto factores intrínsecos a la persona como ambientales. Por eso es bueno que nosotros también acudamos en primera instancia a un profesional para que nos ayude a crear una ruta de intervención para poder solventar este tipo de disfemias y así poder tratar a nuestros estudiantes o hijos y tener una mejor calidad de vida, para que esto también no cree en ellos problemas psicológicos, ya que muchas veces las personas que presentan este trastorno son blancos para sufrir de bullying. Entonces es importante que detectemos estas anomalías dentro de nuestros estudiantes para evitarles también esa parte psicológica que es originada por el bullying que otros chicos pueden causarles por cómo están hablando. ¿Listo? Entonces es importante que acudamos a nuestro profesional para poder tener una ruta de intervención respecto a esta anomalía. La disortografía es un trastorno específico de la escritura que condiciona y dificulta al niño cuando escribe un texto, aun cuando no tiene problemas para leer o incluso tiene una buena comprensión lectora. Sin embargo, esto se presenta en niños que cometen muchísimas faltas de ortografía de forma constante. Tanto es así que en ocasiones sus textos resultan ininteligibles o no los podemos comprender gracias a todas las faltas ortográficas que se presentan en la estructura del texto. Entonces, hay algunos síntomas que se pueden presentar para que nosotros detectemos esta anomalía o trastorno en aquellos niños. Algunos de los síntomas que podemos evidenciar, por ejemplo, puede ser la omisión de sílabas al escribir una palabra. Por ejemplo, cuando escribimos preparar en vez de preparar. Otro síntoma puede ser que añade más letras o sílabas de las que contiene una palabra. Por ejemplo, tarata en vez de tarta. Otro síntoma es que invierte fonemas, flor en vez de flor. Sustituye algunas letras por otras similares. Este puede ser otro síntoma. La M y la N, la P y la Q, o la B y la D. Otro síntoma puede ser que une palabras. Por ejemplo, es frecuente que no deje espacios entre palabras, como por ejemplo con mis manos o a las 3:15. Entonces siempre va a unir dos palabras que tienen que ir separadas. Otro de los síntomas que puede presentar es que no pone mayúsculas a pesar de conocer la regla ortográfica. No utiliza los signos de puntuación, sus textos son corridos, nunca o casi nunca añade comas o puntos. Es decir, que si vemos una carencia de signos de puntuación en el texto, sabiendo que el niño ya conoce qué es un signo de puntuación y para qué sirve, podemos identificar que está presentando un posible caso de disortografía. Y por último, es que comete muchísimas faltas, incluso cuando hacemos transcripción de un texto, cuando tiene la guía tangible de lo que tiene que escribir, pero aún así omite lo que son los signos de puntuación, sigue cometiendo errores de ortografía y no copia tal cual está en el texto. ¿Listo? Entonces aquí podemos identificar este trastorno. Bien, la disprosodia es una alteración en la pronunciación y la entonación de las palabras, cuya causa se ha relacionado con daños neurológicos importantes. Se trata de una de las manifestaciones del síndrome del acento extranjero, aunque también se presenta en personas que tienen Parkinson, entre otras condiciones. Además, es una alteración que ha permitido estudiar las relaciones entre el lenguaje, estado afectivo, procesamiento emocional y comunicación. Por ende, el término disprosodia se compone por un lado del vocablo dis, que quiere decir separación,
divergencia o dificultad, y por otro lado se compone de la palabra prosodia, que en gramática es la rama encargada de enseñar la pronunciación y acentuación correcta de las palabras. En fonología, la prosodia estudia los rasgos fónicos que afectan a la métrica, por ejemplo, el ritmo o la estructura de los versos, pero especialmente los acentos y la entonación. Así pues, la disprosodia es la dificultad para pronunciar o entonar adecuadamente las palabras, pausas, el ritmo, la cadencia y la entonación de las palabras. Como tal, la persona que tiene disprosodia puede comprender el lenguaje y vocalizar las respuestas deseadas. No obstante, encuentra dificultades para controlar la manera en que enuncia dichas respuestas. Bien, así como en matemáticas, en lenguaje, encontramos trastornos que están ligados netamente a ese objeto de estudio. En la música podemos encontrar este trastorno que se llama dismusia o amusia, el cual es un término con el que se denomina a un número de trastornos que inhabilitan para reconocer tonos o ritmos musicales o de reproducirlos, lo que a su vez puede acarrear problemas con la escritura o la dicción. El término amusia se compone de a más musia, que significa carencia de música. La amusia puede ser congénita o adquirida debido a una lesión en el cerebro. Este trastorno específico fue acuñado en comparación con el término afasia, ya que su asociación con esta patología es en un 50% de los casos evidentes, y durante más de un siglo se estableció una analogía neuropatológica con este término. Para poder diagnosticar este tipo de trastorno es importante, nuevamente recalco y reitero, que debemos tener una valoración de nuestro especialista, ya sea nuestro pediatra o un especialista en este tipo de trastornos. I gave you my heart.